Imagina que una figura aparentemente común en una pequeña comunidad escondía un oscuro secreto detrás de su vida cotidiana. Un hombre con una exitosa panadería y una reputación intachable que a plena vista era uno más entre sus vecinos, pero bajo esa apariencia amable se ocultaba un asesino en serie con métodos tan retorcidos que es difícil de creer. En este video vamos a desentrañar la historia del cazador de Alaska y cómo logró acechar a sus víctimas en un juego macabro donde él era el depredador y ellas sus presas. Acompáñame y descubre cada detalle escalofriante de uno de los criminales más perturbadores de los que pocos se atreven a hablar. No querrás perderte el final de esta historia. El 12 de septiembre de 1982, dos oficiales de la policía de Alaska que estaban fuera de servicio decidieron ir de cacería a una zona muy remota a unas 20 millas de Anchorage. Esta área solo era accesible en avión o barco, y generalmente los únicos que llegaban allí eran cazadores experimentados. Tras un día largo, los dos hombres notaron que empezaba a oscurecer y que estaban aún en lo profundo del bosque, así que decidieron que era momento de regresar al campamento, aunque el viaje a través del bosque era desafiante. Los hombres caminaron hasta el cercano río Kingnick y cruzaron un banco de arena descubierto. Al avanzar, notaron una bota que sobresalía de la arena. Al acercarse, se dieron cuenta que no solo era una bota, dentro de ella había un hueso de pierna humana. Como oficiales de policía, comprendieron la importancia de no alterar una posible escena del crimen. Marcaron el lugar en su mapa, salieron de la zona y reportaron el hallazgo a su departamento. Al día siguiente, el equipo forense llegó a esa área remota y desenterró cuidadosamente los restos, que aún tenían ropa femenina. Comenzaron a buscar evidencia y encontraron un casquillo de bala, comúnmente usado en rifles de caza. Los restos fueron enviados al laboratorio para una autopsia, lo cual reveló que era una mujer que probablemente había muerto al menos 6 meses antes y casi con seguridad fue asesinada, ya que tenía 3 heridas de bala. Durante la autopsia también se descubrió que no había agujeros de bala en la ropa, lo que sugería que le dispararon sin ropa y que luego el asesino la vistió nuevamente. Además, encontraron un vendaje de hospital entre su ropa, aparentemente enrollado alrededor de su cabeza, lo que llevó a algunos a especular que pudo haber estado vendada antes de ser asesinada. Semanas después de hallar el cuerpo de la mujer, los registros dentales permitieron identificarla como Cherry Morrow, una bailarina exótica de Anchorage, desaparecida hace 10 meses. Antes de su desaparición, Cherry comentó a amigos que un fotógrafo le ofreció $300 por una sesión de fotos. La policía sospechaba que el supuesto fotógrafo podría ser su asesino, pero carecían de pruebas sólidas. Solo tenían un casquillo común de rifle de caza, un arma común en Alaska. Durante una rueda de prensa, un periodista cuestionó si su muerte podría estar vinculada con los casos sin resolver de 2 mujeres encontradas en la misma zona 2 años antes. Una de ellas, Joan Messina, también era bailarina exótica y fue identificada, pero la otra, muy descompuesta, no pudo ser identificada. La policía negó públicamente una conexión entre los casos, aunque en privado algunos oficiales tenían dudas al respecto. En Anchorage, Alaska, la desaparición de jóvenes, especialmente de bailarinas exóticas y trabajadoras sexuales, se había vuelto alarmante, con 3 cuerpos ya hallados en la misma área. Esto llevó a algunos agentes a sospechar de un asesino en serie, aunque sin pruebas concretas. Durante un año no surgió información nueva sobre los casos de Cherry Morrow y las otras 2 mujeres, y las desapariciones continuaron sin explicación. Sin embargo, el 13 de junio de 1983, un inesperado avance ocurrió cuando un conductor de camión en una carretera de Anchorage encontró a una joven desesperada y descalza que corría hacia él, con una muñeca esposada y claramente aterrorizada. Sin dudarlo, la mujer entró en la camioneta y se escondió como si intentara escapar de alguien. El hombre miró hacia afuera y, aunque no vio a nadie, decidió actuar rápidamente. Al ver el miedo en la chica, instintivamente la alejó del lugar y condujo por la carretera. La chica, en estado de shock, no podía explicarle lo que sucedía, solo le pidió que la dejara en un motel cercano. El hombre no hizo preguntas y la llevó al motel, donde la chica corrió hacia su habitación. La recepcionista del motel, al ver a la chica sin pantalones y con esposas, llamó a la policía. Pocos minutos después, la policía llegó al motel y subió a la habitación de la chica. Al abrir la puerta, la chica, muy asustada, les dijo que se llamaba Cindy Paulson y que tenía 17 años. Los oficiales, al ver su estado de terror, le quitaron las esposas y le preguntaron qué había pasado. Cindy les contó una historia muy perturbadora, pero lo que más impresionó a los policías fue la valentía y serenidad con la que relató los hechos, a pesar de su evidente miedo.
Cindy relató su experiencia de la noche anterior. Mientras trabajaba en las calles de Anchorage como trabajadora sexual, un auto se detuvo frente a ella. Dentro había un hombre con barba rala y gafas que se veía delgado e inofensivo. Él le pidió sus servicios y como no lo percibió como una amenaza, aceptó y se subió al asiento del pasajero. Sin embargo, tan pronto como se sentó, el hombre le colocó una esposa en una muñeca, le apuntó con un arma y le ordenó que guardara silencio. La condujo hasta un barrio acomodado, se metió en una entrada de autos, la sacó del vehículo, la llevó a una casa y la condujo al sótano. Allí, bajo una tenue luz, vio una cadena colgando del techo. Él la encadenó allí y durante horas la agredió. Después, cuando se cansó, le dijo que iba a tomar una siesta y que al regresar la llevaría a su cabaña en el bosque. Cindy le suplicó que la dejara ir, pero él no mostró compasión, solo le advirtió que si hacía ruido o intentaba escapar, tendría que matarla. Luego salió de la habitación y durante las siguientes horas, Cindy permaneció encadenada al techo con la mitad de su ropa arrancada, temiendo lo que pudiera suceder después. El atacante de Cindy la desató y la llevó a la sala de estar, donde le mostró con orgullo sus trofeos de caza y le habló de su pasión por la caza. Cindy se dio cuenta que el hombre no tenía intenciones de dejarla vivir, ya que le había mostrado demasiada información personal. Luego la llevó a un pequeño aeropuerto y la subió a un avión, donde comenzó a cargar armas y suministros. Cindy comprendió que debía escapar en ese momento, así que aprovechó un descuido del hombre, saltó del avión y cayó al suelo. Cindy corrió fuera del hangar mientras escuchaba a su atacante gritándole que la mataría. Logró llegar a la carretera y detener a un conductor que la llevó a un motel, donde la policía acudió para escuchar su historia. Aunque parecía increíble, la narró con tanto detalle y estaba tan aterrorizada que convenció a los oficiales. En el camino al hospital, Cindy insistió en regresar al aeropuerto para señalar el hangar donde había estado. Al llegar, pudo identificar el lugar y señalar el avión que aún se encontraba allí. El avión seguía en el hangar, pero el hombre que la había atacado no estaba. La policía comenzó a tomar notas sobre la aeronave, anotando los números de matrícula y detalles de su apariencia. Mientras estaba en el lugar, se les acercó el guardia de seguridad del aeropuerto, quien al ver los autos de policía les comentó que la noche anterior había notado un comportamiento muy sospechoso por parte del propietario del avión y por instinto había registrado la matrícula del auto de ese hombre. Le dio ese número a los oficiales, quienes junto con los datos del avión lograron identificar al dueño de ambos vehículos, un hombre local llamado Robert Hansen, propietario de una panadería exitosa en el centro de la ciudad. Luego de llevar a Cindy al hospital, los oficiales decidieron ir a visitar a Robert Hansen en su casa. La policía llegó a la casa de Robert, cuyo auto y aspecto coincidían con la descripción de Cindy. Al invitarlos a pasar, los agentes notaron que la casa se correspondía con lo que Cindy había descrito, llenos de trofeos de caza. Durante la conversación, Robert dijo que había estado con amigos la noche anterior y ofreció sus contactos para verificarlo. La policía revisó la casa sin hallar pruebas de ataque y sus amigos confirmaron la coartada de Robert. Ante esto, la policía comenzó a dudar de la acusación y le preguntaron a Cindy si estaba completamente segura de su versión, sugiriendo una prueba de detector de mentiras, la cual ella rechazó. Cuando Cindy se negó, eso generó serias dudas sobre su testimonio ante la policía. A medida que se daba cuenta de que los agentes ya no le creían, se asustó y decidió abandonar la ciudad. A partir de ese momento, su caso y el de Robert Hansen fueron prácticamente olvidados. Sin embargo, 3 meses después, el 2 de septiembre, todo cambió. Ese día, un equipo de construcción realizaba trabajos en una carretera rural cerca del lugar donde habían encontrado los cuerpos de las 3 mujeres, y en algún momento una de sus máquinas desenterró restos humanos. La policía fue llamada y recuperó los restos, y al igual que en el caso de Cherry Morrow, al investigar el área alrededor del nuevo cuerpo, encontraron un casquillo de bala calibre .223. Los restos fueron enviados para una autopsia, donde se determinó que pertenecían a una mujer que había muerto a causa de múltiples heridas de bala. Gracias a los restos dentales, pudieron identificarla como Paula Goldie, de 17 años, quien era bailarina exótica, quien había desaparecido 5 meses antes en Anchorage. La policía envió el casquillo de .223 encontrado en la tumba de Paula, junto con otro casquillo de .223 hallado en la tumba de Cherry Morrow, a un laboratorio para su análisis. Rápidamente se determinó que ambas balas habían sido disparadas desde el mismo rifle, lo que sugería que ambas mujeres probablemente habían sido asesinadas por la misma persona. Fue en ese momento que la policía comprendió que estaban lidiando con un asesino en serie, y muchos oficiales sospecharon que podría ser Robert Hansen.
Parecía ser el sospechoso adecuado, pero contaba con una coartada sólida y no había pruebas contundentes en su contra. Sin otros sospechosos, la policía recurrió a un conocido perfilador del FBI llamado John Douglas, pidiéndole que elaborara un perfil del posible asesino de Sherry Morrow y Paula Golding. Cuando llegó el informe de Douglas, la policía quedó sorprendida. El perfil describía a un hombre de unos 40 años que se integraba bien en la sociedad, era muy querido y se llevaba bien con la gente, lo que lo hacía parecer un tipo normal. Además, probablemente era un hombre de negocios exitoso, un apasionado de la vida al aire libre y cazador, y es posible que tuviera un defecto del habla significativo, como un ceseo o un tartamudeo. Y debido al éxito destacado de John Douglas en identificar correctamente a los asesinos a partir de sus perfiles, cuando un juez revisó este perfil en particular y notó cuán claramente coincidía con Robert Hansen, le otorgó al FBI una orden de registro para su casa. Esta vez encontraron evidencia muy incriminatoria, como un mapa de la zona local, un mapa de casa que tenía 37 X marcadas, y algunas de esas X coincidían con las áreas donde se habían hallado los cuerpos de esas 4 mujeres. También encontraron un rifle 223 y una bolsa con joyas de mujer que contenía un collar que pertenecía a Sherry Morrow. Mientras el FBI trasladaba la evidencia de la casa de Robert a su camioneta, una vecina se acercó inquieta y ansiosa por lo que había visto. Le dijo a uno de los agentes: "Conoces a mi esposo, es amigo de Robert y recientemente él proporcionó una coartada para Robert. No tenía idea de en qué problemas estaba metido, pero quiero que sepan que mi esposo estaba mintiendo. No había estado con Robert la noche que dijo que lo había estado". Esto fue el clavo final en el ataúd para Robert Hansen, ya que sin esa coartada no tenía nada que lo protegiera. Cuando la policía se acercó a él con la abrumadora evidencia que habían encontrado en su casa y la declaración retractada sobre su coartada, Robert accedió a confesar. Sin embargo, había una condición: solo estaba dispuesto a admitir el asesinato de las 4 mujeres cuyos cuerpos ya habían sido hallados por la policía. Ahora, la policía estaba convencida de que Robert había matado a más personas y solo querían saber quiénes eran las otras víctimas y dónde estaban. Así que le ofrecieron un trato: él confesaría esos 4 asesinatos y le proporcionaría información adicional sobre otras víctimas, incluyendo sus identidades y paraderos, a cambio de que no lo procesarían por ninguna otra víctima que mencionara. Robert aceptó los términos, firmó el acuerdo y luego dio una confesión completa y espantosa. Dijo que solía conducir por Anchorage por la noche, buscando mujeres jóvenes vulnerables. Estas mujeres, generalmente prostitutas o bailarinas exóticas, estaban solas y él intentaba hacerse amigo de ellas en los clubes. Cuando se acercaba, les decía que era un fotógrafo profesional, que las consideraba hermosas y que quería hacerles una sesión de fotos, ofreciendo pagarles por ello. Muchas de estas mujeres, que eran modelos aspirantes, se emocionaban con la idea y aceptaban reunirse con él. Al día siguiente, Robert llegaba temprano a un restaurante de comida rápida y se ocultaba en su auto, esperando encontrar a mujeres solas. Cuando las veía sin compañía, se acercaba y les pedía que se subieran a su vehículo. Lo que ellas no sabían era que en la puerta del pasajero había una esposa colocada y otra abierta, listas para usar. Una vez dentro, él se acercaba para ayudarlas a abrocharse el cinturón de seguridad, pero rápidamente las esposaba, sacaba una pistola y las amenazaba. Robert se jactó ante la policía de que este procedimiento se había vuelto automático para él, como si fuera una memoria muscular. Una vez que Robert tenía a las mujeres en su auto, las llevaba a su casa y las encadenaba al techo de su sótano, tal como había hecho con Cindy. Después de agredirlas durante horas, las sacaba del sótano, las metía de nuevo en su auto y las conducía hasta el aeropuerto, donde las introducía en su avión. Sin embargo, a diferencia de Cindy, estas mujeres no lograban escapar y él volaba con ellas a su cabaña, situada cerca de donde habían encontrado los cuerpos de las 4 víctimas. Al llegar a la cabaña, las desnudaba y les vendaba los ojos, y luego, con las esposas aún puestas, las sacaba por la puerta principal, diciéndoles que corrieran. Ellas salían corriendo hacia el bosque, chocando contra los árboles y cayéndose, convencidas de que su sufrimiento había terminado y que solo necesitaban alejarse de él, pero no sabían que su calvario apenas comenzaba. Robert no tenía la intención de dejarlas escapar. Conocía el terreno y sabía que había agua profunda alrededor de su cabaña. Si alguna lograba llegar hasta allí, se ahogaría. Les daba una falsa sensación de que podían escapar antes de tomar su cuchillo y su rifle de caza, y luego comenzaba a acecharlas.
Durante las siguientes horas o días caminaba por el bosque observando sus movimientos, esperando el momento adecuado para acercarse sigilosamente y herirlas, generalmente con su cuchillo, dejándoles un rastro de sangre que seguiría hasta sus cuerpos moribundos. Las mujeres que gritaban pidiendo ayuda eventualmente se darían cuenta de que iban a morir sin ninguna esperanza de sobrevivir, lo que las llevaría a derrumbarse o detenerse. En ese momento, Robert se acercaba y les disparaba. Después les quitaría las esposas, las vestiría y las enterraría en tumbas poco profundas. Antes de ser llevado a prisión donde cumpliría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, las autoridades lo sacaron de la cárcel para ayudar a identificar otras tumbas en la zona de caza, pero solo logró encontrar 8 víctimas adicionales. Esto pudo deberse a que las tumbas habían sido saqueadas por animales o porque simplemente no recordaba dónde estaban o no quería compartir más información con la policía. Robert nunca confirmó si las 37X en el mapa encontrado eran realmente lugares donde había enterrado a sus víctimas, pero los investigadores creen que así era. Muchos piensan que existen otros mapas con más marcas, aunque la policía solo pudo confirmar un total de 17 víctimas. Si hubiera más víctimas, probablemente nunca lo sabremos, ya que Robert murió en prisión en 2014 y se llevó esos secretos a la tumba. Así terminamos uno de los relatos más oscuros y perturbadores de un asesino que convirtió sus impulsos en un juego cruel y retorcido. Robert Hansen vivió una vida de fachada hasta que su pasado finalmente salió a la luz, dejando un rastro de horror en Alaska que hasta día de hoy sacude a quienes conocen su historia. Aunque muchas de sus víctimas lograron justicia, es posible que sus secretos más profundos nunca sean revelados, llevándoselos consigo a la tumba. Si te impactó esta historia y te deja pensando en qué otras oscuridades pueden ocultarse a simple vista, no olvides suscribirte para seguir explorando los casos más inquietantes. Gracias por acompañarme en esta investigación. Nos vemos en el próximo caso.